la palabra de Dios en nuestras mentes, el poder que tienen tanto los pensamientos que nos atacan, los pensamientos negativos a nosotros, y que esos pensamientos que vienen a nuestra mente pueden controlar nuestras acciones y llegar al punto hasta de hacer cosas que van en contra de las leyes de Dios, las leyes morales de Dios, y en contra aún de las leyes jurídicas de la tierra. Pero es muy importante que nosotros alimentemos nuestra mente, nuestro espíritu de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro ser, difícil va a ser que el enemigo pueda dominarnos. Así que en esta noche oramos. Padre, gracias te doy por este momento, Señor, que me permites el poder predicar, enseñar en esta noche, Señor. Es por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y en esta noche te pido, Señor, que bendigas a cada vida, a cada televidente que nos ve en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hablábamos acerca de uno de los pasajes de Proverbios 16:32 en la enseñanza pasada, de que es mucho mejor una persona que tiene dominio propio. Una persona que tiene dominio propio es mucho mejor que aquella persona que tiene el poder para tomar una ciudad. Si nosotros tenemos el control de sí mismo, hermano, controlamos nuestras acciones, qué vamos a decir, qué vamos a hablar, cómo vamos a actuar. Si las palabras que vamos a hablar son palabras que van a herir, que van a destruir, inmediatamente nosotros cerramos nuestra boca y dejamos que el Espíritu Santo en nuestra vida nos controle, nos dirija y actuemos de la manera correcta. Pero ¿qué pasa? Que a veces el enemigo comienza a borbandear nuestra mente y nosotros le damos cabida, le damos lugar. Y es ahí donde el enemigo controla la mente del ser humano y luego nos hace actuar de una manera que no va a ser para edificar ni para bendecir. Entonces, Dios está muy interesado en que nosotros le demos cabida al Espíritu de Dios en nuestro ser, para que Él nos guíe, nos dirija, controle nuestra mente y dirija nuestras acciones. Proverbio 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Decíamos, ¿qué hay en nuestra mente? Así vamos a actuar y así vamos a proceder y así vamos a vivir nuestra vida. Porque mire qué triste, pero así es el ser humano. El ser humano, si su mente, en su corazón, en su ser, en sus pensamientos, hay pensamientos de bien, pensamientos positivos, pensamientos que edifican, pensamientos que bendicen. Si en su mente está la palabra de Dios, esa persona va a ser una persona que va a bendecir a otros, va a bendecir a su familia, a sus hijos y va a bendecir a otros. Pero imagínense qué triste es cuando en la mente de las personas hay filosofías que verdaderamente van en contra de los principios de la palabra de Dios. Hay filosofías que van en contra
de las leyes morales de Dios. Filosofías, hermanos, que más bien van a destruir a esa persona. Y es cierto, pero si nosotros venimos y tomamos a un niño y comenzamos a educarlo a como debe ser, a como dice la Escritura, y le comenzamos a enseñar la palabra de Dios y le comenzamos a enseñar el temor a Dios y le comenzamos a enseñar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, ese niño cuando llegue a ser una persona adolescente, una persona adulta, ese niño, si es una persona inteligente, sabio, prudente y obediente, ese niño, esa persona se va a encauzar por el camino correcto, por el camino de la palabra de Dios. Y va a poder discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Por eso es muy importante qué están aprendiendo nuestros hijos, qué les estamos enseñando nosotros y qué ellos están aprendiendo hoy con las redes sociales y con el internet, y cómo estamos nosotros ocupando ese momento, ese tiempo para poder a ellos dejarle lo más importante de la vida, lo más importante de este mundo, los consejos de la palabra de Dios, el temor a Dios. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que el hombre cree es muy importante, al igual que el desarrollo de su mente. Y es cierto. ¿Qué es lo que cree el hombre? Imagínense, en algunas culturas ven a la vaca que es sagrada y la ven, hermano, como un ídolo. A la vaca y ciertos animales, y creen en otros dioses, y la veneran y la idolatran y le rinden culto. Entonces no la pueden tocar. Imagínense lo que cree esta gente. Y en otras culturas creen en otras cosas. Y no creen en lo que la palabra de Dios dice o quién es el verdadero Dios. Entonces es muy importante lo que el hombre cree, al igual que el desarrollo de su mente. Por eso la etapa más importante de la vida del ser humano es la niñez y de hecho la adolescencia, porque es ahí donde estamos formando a nuestros hijos. ¿Qué estamos metiéndole en esa mente? ¿Qué le estamos programando? Porque un niño es fácil, es un niño, un adolescente es fácil de moldear, es fácil de formarlo, y ellos captan rápido y aprenden rápido. Y entonces, ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué están aprendiendo ellos? Por eso es muy importante, como les decía, que el hombre cree qué es lo que está estudiando y qué es lo que está grabando en su mente. Porque llega un momento que toda esa información queda ahí, en la mente, como el disco duro de una computadora. Y ahí queda toda la información y queda programado. Entonces él va a actuar de acuerdo a lo que hay aquí en su cerebro, en su mente, y él va a creer lo que hay aquí. Entonces, amigo, según la palabra de Dios, dice que debemos tener la mente de Cristo. Debemos creer intelectualmente en Cristo. Debemos creer de acuerdo a como la palabra de Dios nos enseña, nos dice. Vivimos en un mundo donde nos vamos a encontrar con un sinnúmero de obstáculos, de barreras, de problemas, de luchas. ¿Cómo vamos a enfrentar esos obstáculos? ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas? ¿Cómo vamos a enfrentar esas barreras en nuestra vida? A través de la palabra de Dios. ¿Qué hay en nuestra mente? Si en nuestra mente está la palabra de Dios, las promesas de Dios, los consejos que Dios nos da, fácilmente nosotros vamos a poder avanzar y vamos a pasar esos obstáculos que a diario nosotros nos encontramos en la vida.
Por eso es nuestro deber, como escribe Pablo en 2 de Timoteo 2:15, que es nuestro deber estudiar para presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. 2 de Timoteo 2:15. Dios declaró, miren lo que Dios declaró en Jeremías 31:33. Daré mi ley en sus mentes, porque eso es lo que Dios quiere, que su palabra, su ley, las escrituras estén aquí en nuestras mentes, estén en nuestros pensamientos, estén en el alma, en el ser, porque en el alma, en nuestra alma están, el alma es el centro de las emociones, el alma es la voluntad, en el alma están los pensamientos, en el alma está la mente del hombre, y es ahí donde Dios quiere que nuestras mente, la mente de cada ser humano, esté llena de la palabra de Dios, llena de los consejos de Dios. Por eso Dios declaró que su ley debe de estar en la mente del hombre. Debe de estar en la mente del hombre. Imagínense que los hebreos, los niños desde pequeños, cuando ellos estaban aprendiéndose porciones de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacían? Se escribían textos bíblicos en la frente, a través de una cinta, y se la ponían en la frente y en la mano. Y ahí ellos iban aprendiéndose la palabra de Dios. En ese tiempo no existía la Biblia. Y Dios le exigía a los padres que instruyeran a sus hijos. Y ahí le comenzaban a enseñar porciones de la palabra de Dios. El Shema, todo lo que la palabra de Dios está escrita aquí, el Señor le decía, les orientaba a su pueblo que instruyeran a sus hijos. Y como no había en ese momento la escritura como la tenemos hoy en día, entonces ellos tenían que aprenderse la palabra de Dios, se escribían porciones, textos en cintas, se la amarraban en la frente, en la mano, y ahí la caminaban, y ahí estaban siempre viendo esos textos, y aún en piedra, en lugares se escribían, para que cada vez que pasáramos por ahí, la recordaran. Pero lo que Dios siempre ha querido, y siempre Él ha estado interesado en que su palabra quede impregnada, impresa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso Dios declara en Jeremías y dice que daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. Y vemos a Jesucristo diciendo también que ya los mandamientos de Dios, sus mandamientos, ya no tenían por qué estar en tablas de piedra, sino que debían de ser escritos en los corazones del hombre. Es ahí, en el corazón del hombre, que Dios está interesado. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que nosotros mantenernos vivos en nuestra vida, porque necesitamos tenerla acá y aquí en nuestra mente para que vivamos a través de ella y la apliquemos a diario en el caminar de esta vida. Dios le dijo a Josué, mire lo que le dijo: sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito. Así Dios le aconsejó a Josué que meditara de día y noche en la palabra de Dios, para que la guardara e hiciera conforme a todo lo que está escrito. Y ese ha sido siempre los propósitos de Dios, el plan de Dios para nosotros, en que nosotros la palabra, su palabra, la guardáramos en nuestra mente, en nuestros corazones, y meditáramos en ella, reflexionáramos en ella día y noche, y actuáramos conforme
a lo que dice su palabra. Una persona que está controlada por el enemigo, por Satanás, y está dejando esos pensamientos negativos ataquen su mente, esa persona es capaz de cometer un suicidio, de cometer un homicidio, de cometer un asesinato, de cometer una violación, de cometer cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de actos que va en contra de la palabra de Dios, en contra de las leyes jurídicas de esta tierra, de nuestro país. Entonces esa persona le está dando lugar al enemigo a que controle su mente. Si le da a usted lugar a Satanás a que controle su mente, lo va a destruir. Porque él se va a apoderar y usted se va a volver un esclavo y va a actuar conforme a lo que él le ordena. Por eso es que Dios siempre está interesado en que nosotros guardemos su palabra, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Josué 1:8 leíamos, ¿verdad? Que Dios está interesado en que le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en ella, para que guarde y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es cierto. Dios nos va a mantener tranquilos, en paz, si nuestros pensamientos son controlados por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser atacados. Por un lado, el enemigo, y por el otro lado, vamos a tener a Dios. Dios inyectándonos palabras positivas, sus promesas, sus consejos de la palabra de Dios que van a obrar para bien, pero por otro lado el enemigo va a estar atacándonos por bandearnos. Pero si nosotros somos alimentados a través de la palabra de Dios todos los días y dejamos que el Espíritu Santo controle y ministre nuestra vida, aunque vengan aquellos pensamientos diabólicos, negativos a usted, esos van a ser destruidos, rechazados, y entonces Dios es el que, en este caso, es el que va a gobernar y usted va a actuar conforme a lo que Dios desea y conforme a lo justo, a lo correcto, a lo bueno. Por eso, hermanos, debemos someternos al señorío de Cristo. Debemos someternos al señorío de Cristo. Debemos de atacar, debemos de pelear esos pensamientos negativos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. En Romanos 8:5, Romanos 8:15, versículo 15 al 18, miren lo que dice esta palabra poderosa. La vamos a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es importante esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe? Los pensamientos negativos, diabólicos, nos esclavizan. Esclavizan a una persona.
enferman a una persona. Yo he visto cómo personas de la noche a la mañana se vuelven con problemas mentales. Después de estar sanos, se vuelven enfermos mentales. Y qué triste, porque esas personas están luchando con esos pensamientos y se vuelven esclavos. ¿Qué hay en su mente? Hay pensamientos diabólicos que a esas personas se esclavizan hasta para poder caminar, hasta para poder actuar, hasta para poder hablar, hasta para poder levantarse de una silla y moverse de un lugar a otro. Se vuelven esclavos de Satanás. Una persona que Satanás ha tomado el control de su mente, esa persona se vuelve un esclavo. Recuerdo hace unos años conocí a una persona que estaba metido en el ocultismo. Y él me decía que para él era difícil salirse porque había pensamientos diabólicos negativos que lo inducían a hacer cosas que aunque él no quería, las tenía que hacer, porque ya no era él el que controlaba su vida, sus pensamientos, sus acciones, sus emociones, sino era el mismo Satanás que le gobernaba su vida y que le ordenaba que debía hacerlo. Y él dice, yo llegué hasta el punto, él siendo hombre, llegué hasta el punto de mantener una relación sexual con otra persona de mi mismo sexo. Así decía él. Y aunque yo no quería, pero lo hacía, porque ya no era yo quien actuaba en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, sino que era el mismo Satanás. Y yo sostenía, decía él, relaciones sexuales con otra persona de mi mismo sexo. Hasta que un día, dice, yo tuve que dejar que Cristo entrara en mi vida y se rompieran esas cadenas, se destruyeran esas cadenas, se rompieran ese pacto satánico diabólico que había hecho con Satanás. Mientras yo conocí a esta persona y lo conocí en un lugar, no sé si él está viendo el programa, pero ahora él le ha entregado su vida a Cristo. No estoy mencionando ningún nombre, pero se lo digo como testimonio. Él estaba metido en el ocultismo y yo lo conocí en un hospital. Ahí lo conocí yo, porque yo andaba visitando a algunos enfermos y también aprovechando que mi mamá estaba ahí y andaba aprovechando también hablarle la palabra de Dios a muchos que estaban ahí en el hospital. Por eso Pablo conocía de la verdad. Pablo conocía el potencial de la mente del hombre. Pablo sabía de que si nosotros dejábamos que el enemigo gobernara nuestra mente, nosotros nos volvíamos esclavos. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Somos libres porque hemos recibido al Espíritu de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya no somos esclavos, hermanos. Ya no somos esclavos de la droga, no somos esclavos del alcohol, no somos esclavos muchas personas son esclavas del homosexualismo, ya no son, pero cuando vienen a Cristo son libres, ya no son esclavos de vivir una vida promiscua, ya no son esclavos de estar hundidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el ocultismo. ¿Por qué? Porque desde el momento que Cristo viene a nuestra vida,
hay un poder sobrenatural en nosotros. Y ese poder, hermano, nos hace decir no a lo que antes nos hacía esclavos, no a aquello que nos hacía daño a nosotros mismos y que también estábamos haciendo daño a los familiares más cercanos. Eso es el poder de Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y eso es, hermano, lo que nos hace libres a nosotros. Cuando venimos a Cristo y tenemos una conversión genuina, hermanos, somos sellados por Dios. Venimos a ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, nos volvemos libres. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Antes usted y yo no podíamos decidir, tomar decisiones por nuestra vida, porque estábamos esclavizados. Muchos de nosotros estábamos esclavizados en muchas cosas que nos hacían daño y nos estábamos autodestruyendo, porque el que está separado de Cristo se vuelve esclavo del pecado y esclavo de Satanás, y va a hacer, quiera o no quiera, lo que Satanás le obliga a hacer, aunque no quiera. Y eso es lo que le mencionaba hace poco. Este joven me decía, yo aunque no quería mantener una relación con una persona de mi mismo sexo, yo lo hacía porque estaba atado. Era obligado a hacerlo. Mi sueño era tener una familia, tener mi esposa, tener mis hijos, pero estaba sumergido en el mundo, estaba sumergido en el fango, hasta el punto, decía esta persona, que yo me encontraba teniendo una relación con una persona de mi mismo sexo que nunca pensé en mi vida que lo iba a hacer, pero como estaba metido en el ocultismo, decía, llegué hasta ese punto. Y Pablo dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estamos en un momento difícil en este mundo, estamos en momentos difíciles en esta tierra, estamos atravesando tiempos difíciles como la pandemia que estamos viviendo ahora. Y muchas personas viven bajo temor. Hay personas que han cerrado las puertas de su casa y no le abren a nadie, ni quieren hablar con nadie, y están metidos en su casa porque no pueden salir, porque quizás son personas que tienen temor, tienen miedo de infectarse y han caído en pánico. Personas ya de la tercera edad están aislados y no tienen comunicación con nadie. Otras personas han cerrado su negocio y tienen miedo de contagiarse porque tienen temor a morir. Tienen temor a morir. Pero, ¿saben? La vida le pertenece a Dios. Ayer recibí la noticia que no sabía, me di cuenta de un señor que estuvo conmigo conversando en la muerte de la mamá de mi cuñado. Y yo estaba ahí en esa vela. Pasamos ahí platicando, porque aún yo fui a orar por la mamá de mi cuñado en la madrugada antes de morir, y se la entregamos al Señor. Y luego en la vela estuvimos ahí, y yo estuve con uno del esposo de la tía de mi cuñado. Este señor era de Managua, la esposa también, y estuvimos platicando toda la tarde ahí. Con él estuve platicando y yo me di cuenta ayer que él falleció por causa
del COVID-19. Toda la familia se infectó en Managua y él fue uno de los que no pudo soportar y murió. Y él era cristiano. Y yo estuve platicando con él y pasamos platicando toda la tarde y estuvimos hablando y todavía no había rentado, estoy hablando como mes y medio. Y todavía no se había visto tanto contagio como ahora. Y él falleció de eso. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles. Nunca habíamos visto muchas muertes. En mi barrio han habido muchas muertes de personas producto de este virus. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? No podemos dejar que caigamos en pánico. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Pero tenemos que tomar esta palabra, como decía Pablo, porque ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y luego dice, no hemos recibido otra vez el espíritu de esclavitud para no estar en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por el cual clamamos, Papito. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos sus hijos. No tenemos el miedo de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Ya no tenemos esa barrera donde tenía que ser nuestra comunión con Dios a través de un sumo sacerdote terrenal. Dios ya rompió esa barrera. Ya no hay, hermano, ese obstáculo donde tenía que haber un sumo sacerdote e interceder por su pecado, por lo de su familia, por el pueblo. Ya vino Cristo como el sumo sacerdote perfecto, el cual hizo un solo sacrificio para que cada uno de nosotros que hemos creído a la obra que hizo Cristo en la cruz, tengamos acceso libre a nuestro Padre eterno. Por eso ya no somos esclavos, somos hijos adoptivos, por el cual le podemos decir a nuestro Padre Celestial, Papito, aquí estoy, ayúdame, estoy con temor, estoy con miedo, estoy atravesando estos problemas, ayúdame. Usted puede ir ahí donde está, en su cuarto, en su habitación, a solas, y doblar rodilla, y derramar lágrimas, y estar en la presencia de Dios, y ténganlo claro, de que Él le va a escuchar. Porque Él siempre ha estado con nosotros y nunca nos abandonará. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Aunque usted cree que esos pensamientos que vienen a su mente, quizás porque de una u otra forma le ha fallado a Dios, ha tenido fracasos y personas aún con sus mismas debilidades lo han abandonado, lo han rechazado, usted cree que de la misma manera Dios va a hacer lo mismo. No. Dios, aún conociendo nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras fallas, nuestros errores, Él nos ama incondicionalmente. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se ha manifestado y Él ha mostrado su amor para todos aquellos, hermano, para toda la humanidad, porque Él murió derramó su sangre, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para todo aquel que creyera en Él. Él lo hizo sin acepción, pero
no todos le iban a recibir. Por eso Pablo escribe en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigo leyendo en Romanos 8:15. Miren lo que dice, que nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, el Espíritu que mora dentro de nosotros, Dios mora dentro de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a leer uno de los salmos. Dice el Salmo 34:18. La ira de Jehová, en Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Por eso Dios nunca nos va a abandonar. Por eso dice, ya no somos esclavos, para que andemos en temor, en miedo, por este mundo, por los caminos de la vida. No, porque dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Otro Salmo 22, versículo 23 al 24, miren lo que dice. Los que teméis a Jehová, los que le tienen respeto a Dios, aquellos que sienten temor a Dios, aquellos que tienen reverencia y que saben que cuando se presenta la oportunidad de fallar, de cometer algo que vaya en contra de sus normas, de sus leyes morales, prefiere mejor obedecer a Dios, prefiere mejor el respeto a Dios. Y dice el salmista en el Salmo 22, versículo 23, de ti será, los que teméis a Jehová, alabadle. Salmo 22, 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. El 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios nunca nos va a menospreciar. Dice que Él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Cada uno de nosotros, cuando clamamos a Dios, Él nos escucha. Aún en nuestras debilidades, aún en nuestras fallas, aún con nuestras imperfecciones físicas, con nuestros problemas emocionales, con nuestras debilidades emocionales, Dios siempre nos escucha. Él no va a menospreciar al afligido, ni tampoco va a esconder su rostro, como dice el salmista, sino que cuando oramos a Él, cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Salmo 40, el Salmo 40, el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tenemos que ser pacientes también. Tenemos que perseverar
Tenemos que creer, tenemos que ser personas que confiemos en las promesas de Dios también. Tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo que quiere Dios, que mantengamos sus promesas, su palabra viva en nosotros, para que cuando venga el enemigo y vengan esos pensamientos negativos, no dejemos que nos controlen, sino que le demos cabida a la palabra de Dios, y ahí vamos a salir nosotros victoriosos y vamos a mantenernos firmes hasta el final. Y por eso la paciencia es importante en el cristiano, porque el salmista dice que pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. David era un hombre, hermano, que experimentó terribles pruebas y luchas. Estuvo a punto de morir por sus enemigos. Estuvo a punto de morir. Cuando aún Saúl lo perseguía con el ejército y lo buscaba para matarlo por celos, porque Saúl no quería que David fuese o fuera el rey de Israel, lo perseguía para matarlo, y David huyó 15 años aproximadamente en las montañas, en las cuevas, y lo perseguían para matarlo. Pero él en su experiencia dice que él esperó en Jehová, que él se inclinó, que Jehová se inclinó a escuchar sus lamentos, sus ruegos, sus clamores, y dice que lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Imagínense dónde estaba, en qué lugar estaba, en momentos difíciles, en lugares no agradables, en lugares no confortables. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, en lugares firmes, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Hermano, te saca de los momentos más difíciles de nuestra vida y te pone en lugares firmes. Te levanta, te bendice, te honra y avergüenza a aquellos que quisieron hacerte daño o que se levantaron en contra de tu vida, te quisieron destruir, dañar. Son avergonzados. Y Dios te pone en alto y pone en tu boca cántico nuevo. Por eso que estábamos estudiando en esta noche que debemos atacar esos pensamientos, tenemos que pelear esos pensamientos con la palabra de Dios.